Tenemos ya en la línea telefónica al licenciado Gastón Gagliardo Loor, asambleísta por Alianza País y miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Gastón, muy buenos días. Quiero hacerte una pregunta, pero primero quiero saludarte, que te hagas la presentación a nuestros amigos oyentes a los tiempos que vamos a conversar. Bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, Washington, y gracias por tomarme en cuenta para poderme dirigir a todos los radioescuchas y a mi provincia. Sí, la idea es algo fundamental. Yo voy a quizás a hacerte un planteamiento un tantito largo, pero quiero profundizar en algo que estamos viviendo en estos días. La ley de orgánica de educación superior, como otras leyes, se socializaron durante muchos meses, se consensuó, se aprobó en la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea cumple este rol constitucional de aprobar leyes una vez que los representantes del pueblo opinan, dicen aquí sí, aquí no, vamos mejorando el texto. Luego esto llega al presidente de la República, el presidente veta, modifica lo que ustedes han aprobado, regresa prácticamente en algunos aspectos al texto inicial. Yo escuché, Gastón, que tú dices que así se han recuperado el espíritu de esta ley, hablando específicamente de la educación superior. Ahí viene la pregunta. En la República debe haber separación de poderes, es decir, los legisladores crean leyes, promulgan leyes, el presidente es colegislador, pero finalmente debe respetar la voluntad del representante del pueblo. ¿En qué quedamos cuando esta ley vuelva al texto original y en la práctica la Asamblea Nacional no esté cumpliendo su función de aprobar leyes y mantenerse en lo que aprobó? ¿Qué opinión tienes al respecto, Gastón? Bienvenido, te escuchamos esta parte. Muchas gracias. Es importante destacar que nosotros este proyecto de ley lo terminamos en el mes de mayo y a la semana siguiente vinieron los señores de la academia y nos pidieron modificaciones que con gusto las acogimos, pero usted recordará que se dieron 3 adendums y después se dieron 47 modificaciones. Por eso es que yo ratifico y lo vuelvo a ratificar en este caso, disculpe la redundancia, en el hecho de que muchos de los aspectos que nosotros habíamos trabajado se había perdido el espíritu en el sentido de que, por ejemplo, una carrera al evaluarse no iban a dar el examen todos los estudiantes para evaluar la carrera específicamente, sino que los amigos de la academia pedían que los 10 o 15 mejores estudiantes, probablemente escogidos a dedo por el decano, daban el examen, y eso era la muestra y el sentir de todo lo que daba la carrera, y no realmente de los 100 o 120 estudiantes que están en el último año. Que, por ejemplo, los rectores después de 10 años tengan PhD, es decir, que un rector podía ser 2 veces elegido rector, y cuando terminaba su periodo le importaba un comino, discúlpeme la expresión, el hecho de tener este importante título académico. Y una serie de situaciones, por ejemplo, los aranceles en las universidades privadas que quedaban a discreción por parámetros generales, cuando el Consejo de Educación Superior debe regular este tipo de valores, ¿no? A mí sí me dio una pena, y tanto en el segundo proyecto como el veto no está el defensor del estudiante. Eso nosotros lo habíamos peleado en la mesa, pero tanto los universitarios o la academia en este caso, cuando hizo los famosos consensos, lo sacaron, pero el presidente no lo incluyó. Entonces hay una serie de situaciones en las cuales, en vez de mejorar la situación académica que necesita a gritos el país, lo que hacían era retroceder. Y el problema que se quejan algunos rectores es de que ciertos rectores se creen como que son legisladores, porque son en actitudes omnipotentes y quieren ser colegisladores por encima del bien y el mal. ¿Por qué siguen actuando también ellos con prepotencia, pretendiendo imponer su fatua de exigencia? A ellos yo les digo, con todo respeto, basta ya, Gastón, que deben ubicarse en la realidad. Se les acabaron los reinados y los privilegios. Gastón, sí, está bien. Puede ser que se equivocaron las academias, porque vamos luego a tratar ese tema de la mediocridad de la que se habla de la Universidad Ecuatoriana. Vamos a hablar de ese tema. Pero lo que yo estoy preguntando, Gastón Gagliardo, es: ustedes, asambleístas, aprobaron la ley, luego de haberla consensuado, de haber escuchado a unos y a otros, aprobaron la ley, llega al gobierno, al presidente, y el presidente la modifica, y ustedes no se van a ratificar en lo que ustedes aprobaron. Y digo ustedes porque Gastón Gagliardo es parte de la asamblea. Esa es una parte profunda de la democracia y de sobre todo la de la república.
¿Para qué entonces la Asamblea? Algunos se han preguntado entonces, ¿para qué existe la Asamblea? Si el presidente envía un proyecto, la Asamblea lo modifica, el presidente dice no, lo veto y vuelvo al espíritu original. Lo que da impresión es que ustedes aprobaron entonces una ley sin espíritu. Entonces, en la práctica, el presidente es quien está legislando. Esa es la pregunta, Gastón, y la preocupación. Muy bien, muy bien. Mira, el presidente ha ejercido la facultad o atribución que le confiere la Constitución, no es una atribución arbitraria, al haber objetado parcialmente este proyecto en su calidad de colegislador. Ahora le corresponderá, como usted me dice, a la Asamblea debatirlo, pero no necesariamente que uno se llama a los, por decir, 40, 50 observaciones que hace el presidente. Habrá capaz alguna que nosotros nos mantengamos. Nosotros ya ayer tuvimos una reunión por la ley del COTAC y hay algunos temas que se van a mantener en su texto original y eso lo sabrá la ciudadanía a futuro. El día lunes incluso nos vamos a reunir probablemente con el presidente para analizar aquello, y hoy la comisión de educación va a desarrollar una importante labor de realizar un informe de estos vetos, que no es un informe vinculante. Entonces, el presidente, la Constitución le da esa facultad de vetar o objetar incluso toda la ley. Entonces, eso la Constitución lo contempla. Entonces, nosotros no podemos tampoco irnos en contra de aquello. Gastón, perdóname, pero ahí voy a contradecirte un poquito. El presidente tiene la facultad constitucional de vetar, pero no de legislar. Y cuando ustedes rechacen el veto, cuando ustedes consideran que el presidente no tiene la razón, deberían ejercer esa facultad. Es decir, no porque el presidente vete, ya hay que aceptárselo. ¿Sí me explico, no? Ahí usted tiene una facultad de rechazarle el veto al presidente cuando ustedes ya aprobaron una ley originalmente consensuada. No, por eso le decía que no, la gente está vendiendo la idea que si hay, se me ocurre, 90 observaciones a este proyecto de ley, las 90 van a ser allanadas. Probablemente algunas nos mantendremos en el texto original y otras más son cuestiones de forma que de fondo. Entonces, por lo general, los vetos mejoran el proyecto de ley y sobre todo ya en lo que tiene que ver en la materia legislativa, en los vetos que ha mandado el presidente en las otras leyes que se han aprobado, en algunas nos hemos mantenido en el texto oficial, en el texto original aprobado por nosotros, y en otras pues nos hemos allanado. Bien. Entonces esto es un tema de debate, no está, como se dice la palabra, sentenciado, ¿no? Que ya es la última palabra, y nosotros no podamos hacer absolutamente nada, ¿no? De acuerdo. Bien, yo creo que esto ya nos da algo de tranquilidad, es decir, no porque el presidente veta, ustedes van a aceptarlo, van a discutir. Vamos al tema del nivel académico. Todos los ecuatorianos, ahora mismo cuando el presidente de la República estuvo ayer preguntándole a los coreanos, ¿cómo han hecho ustedes para desarrollarse? Hay un instituto inclusive creado por el gobierno y le da la autonomía, Gastón. El gobierno coreano del sur crea este instituto para el desarrollo, ¿no? El Korean Development Institute. Crea y luego le da la autonomía para que ellos hagan el nexo entre el empresariado coreano del sur y el presidente o la presidencia, los gobernadores, quien quiera que sea en Corea. El tema de la autonomía universitaria, ¿de dónde salió esta idea de la Secretaría Nacional para que administre a las universidades prácticamente? Y yo lo voy a plantear de esta manera, Gastón. No, es decir, ustedes deben estar conscientes que hay un peligro de que caiga en manos de cualquier presidente de república, de derecha, de izquierda, el conocimiento, o de un partido político, el conocimiento que debe impartir la universidad. ¿Cómo congeniar esto con lo que el presidente está viviendo ahora en Corea, preguntándole a los coreanos cómo han hecho para mejorar el nivel académico, las maestrías, los doctorados? Gastón.